Buenas noches y bienvenidos a En el Registro, el nuevo programa de entrevistas de I24 News. Cada semana estaré conversando con expertos clave y tomadores de decisiones de Israel y de toda la región sobre los temas centrales que preocupan al Medio Oriente. Les presento a nuestro invitado de esta noche, el ex primer ministro Ehud Olmert. Olmert fue primer ministro de Israel entre 2006 y 2009. Durante su mandato, Israel libró dos guerras, en Líbano en 2006 y en Gaza en 2008. Y destruyó el reactor nuclear en Siria en 2007. Fue fundador del partido Kadima y sirvió como primer ministro. Antes de eso, fue ministro del partido Likud. Olmert también fue alcalde de Jerusalén entre 1993 y 2003. Ex primer ministro Ehud Olmert, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Así que llevamos aproximadamente mes y medio en este alto el fuego muy inestable en la franja de Gaza. El acuerdo liberó a todos los rehenes vivos, pero no se han devuelto todos los cuerpos. También exige el desarme de Hamas, lo cual hasta este momento no está realmente claro. ¿Quién se hará cargo de esto? Entonces, ¿Israel hizo bien al aceptar el acuerdo de Trump? Bueno, primero que nada, la verdad es que Israel no tenía mucho que decir al respecto. Nos lo impusieron. Y estoy muy feliz de que lo hayamos hecho. Entonces creo que sí, aunque quizás quien tomó la decisión no fue el primer ministro israelí, sino más bien el presidente de los Estados Unidos imponiéndolo y obligando al primer ministro. Estoy muy feliz de que cedimos ante esa presión y que participamos en la implementación de este alto el fuego. Y espero que no estemos tratando de romperlo ahora. ¿Pero ve usted este acuerdo, este alto el fuego, como la solución para la amenaza de Hamas y Gaza? No es una solución integral, permanente, eterna. Medio Oriente no es la región más estable para empezar, pero este es el primer paso. Por supuesto, el final del proceso es la retirada total de Israel de Gaza. Gaza no es israelí. Eso tiene que quedar claro para todos nosotros. Gaza no es parte de Israel y no será parte del Estado de Israel, será parte de Palestina. Y los palestinos tienen que hacerse cargo con la ayuda de la comunidad internacional. Y creo que ahora se está haciendo el esfuerzo para implementar la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que más o menos tradujo los 20 puntos que el presidente Trump publicó y anunció primero. Y si se me permite decirlo sin sonar demasiado presuntuoso, con la propuesta para poner fin a la guerra en Gaza que el doctor Nasser Qudwa de la Autoridad Palestina y yo publicamos en julio de 2024, casi un año y medio antes. Pero esta Fuerza Internacional de Seguridad, la Fuerza Internacional de Seguridad, no solo se supone que debe evitar que Hamas lleve a cabo nuevos ataques, también se supone que debe realmente ir y desmantelar su infraestructura para desarmar a Hamas. ¿Ves que eso suceda? Escucha, ya es hora de que empecemos a tomar esto en serio, lo cual no es fácil para Israel bajo las circunstancias actuales del liderazgo actual. ¿Qué hicimos durante los últimos 2 años? ¿Crees que en Gaza no destruimos la infraestructura de Hamas casi al 100%? Por supuesto, hay algunas armas aquí y allá dispersas y todavía hay túneles que no fueron destruidos completamente. Pero la mayor parte de la base del poder de Hamas fue erradicada casi por completo. La mayoría del liderazgo fue eliminado. Quiero preguntarte sobre un artículo de opinión que escribiste en mayo para Haaretz, donde acusaste a Israel de crímenes de guerra en Gaza. Dijiste lo siguiente: el gobierno de Israel está actualmente enfurecido. Una guerra sin propósitos, sin objetivos ni planeación clara y sin posibilidades de éxito. En retrospectiva, ¿sigues respaldando estas acusaciones? Absolutamente. Por cierto, yo fui el primero. Y cuando lo dije, considerando el hecho de que yo era el primer ministro de Israel. Y por supuesto mi nombre es bien conocido en la arena internacional, así que tuvo exposición.
a nivel internacional. Seamos realistas, miles de altos mandos militares israelíes, incluyendo a todos los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, los primeros firmaron una petición exigiendo al gobierno de Israel, después del 18 de marzo de 2025, que detuviera la guerra y no expandiera las operaciones militares. Y dicen precisamente esto: no hay propósito, no hay meta y no hay ningún objetivo que valga la pena alcanzar por ese costo. Y la pérdida de vidas de soldados israelíes, la pérdida de vidas de rehenes israelíes y, por supuesto, la pérdida de vidas de palestinos no involucrados que viven en Gaza. No tenemos que olvidar que queríamos destruir a Hamás, lo cual era absolutamente un propósito legítimo, e hicimos mucho para lograrlo y estuvo absolutamente justificado. Apoyo a todos desde el principio. Nunca tuvimos ese objetivo. Nunca establecimos como objetivo que Israel destruyera a los palestinos solo por destruir a los palestinos. Me refiero, salvo lo que dicen Ben-Gvir y Smotrich, pero estoy hablando de las voces razonables y responsables en la sociedad israelí. Nunca queremos matar a tantos palestinos no involucrados hasta ese grado, y por lo tanto, en mayo y antes, de hecho, al principio, hacia finales de marzo de 2025, estaba claro que no hay ningún objetivo adicional que valga todas las posibles ramificaciones de una expansión militar. Operación militar. Y No usé. Algunos sí lo hicieron y lo dijeron. Esta operación militar se hace con un solo propósito: satisfacer los intereses políticos personales del primer ministro de Israel. En otras palabras, otros, no como yo, acusaron al primer ministro de Israel de librar una guerra que matará a miles de israelíes, rehenes palestinos, por el bien de un solo propósito: sus propios intereses personales. entonces, Creo que fui moderado y mesurado, responsable y equilibrado, pero absolutamente preciso. no, también dijiste en el artículo de opinión que no asumiste esa postura hasta Entonces, pero en algún momento te diste cuenta de que era suficiente. ¿Crees que esa declaración de un ex primer ministro benefició a Israel en medio de la creciente campaña de deslegitimación contra Israel, los israelíes y los judíos? no sirvió a Israel. Creo que fue muy positivo para los intereses de Israel haber dicho esto, porque eso pone la percepción de lo que es Israel de una manera un poco más equilibrada. El problema es que, y quizás lo siento más que la mayoría, porque ante todo estoy viajando por todo el mundo todo el tiempo. Me invitan a todos lados para hablar, para que me entrevisten y demás, y me reúno con personas. Y su impresión de Israel es la impresión de lo que dicen Ben-Gvir y Smotrich, lo cual destruye la imagen de Israel. Todo lo que quedaba de lo que era la imagen del Estado de Israel en el mundo. Y a veces me citan, me preguntan: oye, tú dices que no hay genocidio. Defiendo a Israel y niego el genocidio. No hay una política de perpetrar crímenes de guerra criminales. No hay una política. Hubo crímenes de guerra y acusé a Israel de ello. No fue política, propósito ni meta. Establecido por alguien en el gobierno, quiero decir, por el gobierno, su gobierno o por el alto mando militar. Pero me citan y me dicen: mira, esto es lo que dice Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, no un miembro insignificante del gabinete, ni un ministro de Finanzas. Dicen que todo miembro de Hamás debe ser asesinado. Sí, muchos. Y luego, Espera, luego dicen, citan de ellos que todos en Gaza son Hamás, lo que significa que deberíamos matar a todos en Gaza porque deberíamos matar a cada miembro de Hamás y todos son Hamás. Y me preguntan, ¿qué es eso sino un llamado al genocidio? Así que tuve que poner las cosas en perspectiva. Y creo que el hecho de que se supiera que yo era un crítico del gobierno israelí, no un partidario, y al mismo tiempo que acusé al gobierno israelí de hacer cosas que eran totalmente inaceptables. Eso de alguna manera ayudó a poner las cosas en una perspectiva un poco más equilibrada y más aceptable. Y por lo tanto creo que eso ayudó a Israel en vez de dañarlo.
Me alegra que lo hayamos hablado. Ahora pasemos al Líbano. El jueves se cumplirá un año del alto al fuego, y durante ese tiempo Israel ha estado realizando al menos 2 ataques al día. En promedio han matado a cientos de operativos de Hezbollah, incluyendo el ataque al jefe de Estado Mayor de Hezbollah al inicio de la semana. Ahora, el gobierno libanés ha prometido desarmar a Hezbollah, aunque en la práctica hasta ahora ha retrasado este proceso. ¿Qué opinas de la política actual de Israel en Líbano? Creo que, ya sabes, no tengo acceso a toda la inteligencia, a toda la información y tengo que ser cuidadoso al juzgarla. Pero me parece que si en verdad hay intentos de Hezbollah de restaurar su capacidad militar, eso va en contra de una resolución de alto al fuego en Líbano. Creo que las acciones israelíes para buscar lo que queda de Hezbollah o lo que quizás está empezando a formarse de Hezbollah son legítimas y apropiadas. Tiene que hacerse. Por supuesto, tiene que hacerse, yo recomendaría. Y espero que las cosas se hagan. No lo sé. Estamos tratando de comunicarnos con el gobierno de Líbano. Tratando de coordinar ciertas operaciones, por supuesto, tácitamente, no de manera pública, sino de manera encubierta, de forma muy cuidadosa y respetuosa, pero tratando de coordinarlo, porque creo que el propósito, la meta del gobierno libanés es más o menos la misma. No están contentos con Hezbollah y no creo que quieran volver a ser cautivos de esta organización terrorista. Así que quizás podamos hacer cosas juntos con el gobierno libanés. En el camino, para con suerte, sentar las bases de lo que eventualmente puede convertirse en un acuerdo de seguridad entre Israel y Líbano. Hay posibles conversaciones entre Israel y Líbano. Resoluciones de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Al final de la Segunda Guerra del Líbano, eras el primer ministro. La Organización de las Naciones Unidas redactó la resolución 1701 que pedía el desarme de Hezbollah, similar a lo que se pide ahora, pero no pasó nada. Y hoy Israel está haciendo cumplir el acuerdo todos los días. Entonces, ¿por qué no vimos una política de cero tolerancia después de 2006? ¿Sabes? Me río. ¿Por qué me río? La guerra en Líbano, la Segunda Guerra en Líbano, terminó el 14 de agosto de 2006. Y durante 18 años sí, o 17 años más de 17 años no se disparó ni una sola bala desde Líbano cruzando la frontera hacia el Estado de Israel. Fue un éxito estratégico impresionante. Sé que en ese momento, cuando sucedió... Mientras tanto, ellos se reagruparon. Espera, fueron miopes y con motivación política. Los comentaristas o analistas motivados políticamente no tenían la mente abierta para entenderlo. Pero al final resultó ser una realidad. Durante 17 años no se disparó ni una sola bala. Ahora, en el tiempo que fui primer ministro, y solo fue por un periodo corto de tiempo. Después no se introdujo ni una sola bala en Líbano y cuando intentaron traerla la atacamos y la destruimos. ¿Qué pasó después cuando otra persona se convirtió en primer ministro? Quiero decir, la seguridad es un tema diferente. Puedo decirte una cosa que establecimos en ese entonces, parte de la 1701 también una fuerza internacional, que en ese entonces estaba compuesta por soldados, no de las islas Fiji ni de Filipinas, sino de Italia, de Francia, de Gran Bretaña, de países europeos. Era una fuerza internacional muy efectiva. Alemania fue el único país. En mis conversaciones con Angela Merkel, ella me dijo: tengo pesadillas cuando pienso que habrá soldados alemanes en el sur del Líbano que posiblemente se enfrenten con un soldado israelí. Esto es algo en lo que ni siquiera puedo pensar. Me causa pesadillas. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes para ayudarnos? Nos ayudaron con la flota militar alemana a bloquear el paso de barcos iraníes que estaban destinados a venir al Líbano, proporcionando armas. Así que la entrada por mar fue bloqueada y luego en tierra. Intentaron introducir las armas
Y de una manera extraña todos estos convoyes de armas, cada vez que cruzaban la frontera de Turquía hacia Siria, explotaban. Hasta que un nuevo gobierno de Israel tomó el control, se formó una nueva estrategia, se articuló un nuevo enfoque y el nuevo primer ministro tenía nuevos conceptos. Y el resto es historia. Pero la 1701 fue una resolución muy medida, calculada, equilibrada y responsable. En ese entonces fue redactada palabra por palabra por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y por mí. Fue adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y se implementó en el terreno mientras yo seguí siendo primer ministro. ¿Qué pasó después? En ese momento había cargamentos que cruzaban de Turquía a Siria y milagrosamente explotaban. Milagrosamente sí explotaban. Según fuentes extranjeras, como dicen, o incluso según... A las fuerzas locales. Bien, ahora realmente quiero saber tu opinión sobre esto. La guerra de 12 días con Irán en junio pasado fue apenas la segunda vez en las últimas 2 décadas que Israel atacó una instalación nuclear enemiga. La primera fue en 2007 cuando tú ordenaste el ataque a una instalación nuclear en construcción en Siria, una operación fuera de lo común. ¿Ves alguna similitud entre las dos operaciones? Estás bromeando, ¿verdad? En 2007 destruimos completamente el reactor atómico en Siria y el reactor atómico estaba a punto de ser activado y convertirse en algo importante. Una amenaza real e inminente para la existencia misma de Israel en junio de 2025. Hubo una brillante operación militar de Israel contra Irán. No tuvo nada que ver con las instalaciones nucleares atómicas. América, simplemente olvidaste quién atacó las instalaciones nucleares, ¿no fue Israel? Atacaron las instalaciones nucleares. América atacó las instalaciones nucleares, nosotros atacamos las instalaciones militares. Una operación brillante, valiente y en su mayoría exitosa, de la cual estoy orgulloso de que hayamos realizado. Pero las instalaciones nucleares no fueron atacadas por Israel, estaban bajo tierra. Las instalaciones nucleares serias en la superficie, las instalaciones que estaban dando servicio o que estaban remotamente relacionadas, quizás fueron atacadas por nosotros. Pero esto no fue lo que hizo la diferencia. Lo que hizo la diferencia fue el ataque estadounidense. Tienes que poner las cosas en su lugar. Tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos, que fue, creo, brillante y asombroso. Considerando el hecho de que los cielos de Irán, de Teherán, están a 1.200 kilómetros de Israel y habíamos encontrado una manera de llegar hasta allá y tomar el control de los cielos. Brillante, importante, valiente y muy significativo. Lo nuclear fue hecho por Estados Unidos. Perfecto. Vamos a la última parte. Preguntas rápidas. Te voy a mostrar 3 imágenes y tú me compartes a mí y a los espectadores lo primero que se te venga a la mente. Así que echemos un vistazo a la primera imagen. Este es el presidente de Estados Unidos, Trump, y la primera ministra Tania en la Casa Blanca en febrero pasado. Sí, puedo ver eso. El jefe está mirando a su asistente y asegurándose de que haga lo correcto. Y el jefe es el que está de pie, no los que miran el libro. Muy bien, pasemos a la segunda imagen. Este eres tú y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en las conversaciones de Anápolis en 2007. Israel necesita una imagen actual de negociaciones entre Estados Unidos y Palestina. Ha llegado el momento. El hecho de que hayamos ignorado a la autoridad palestina durante 15 años es un error dramático. Eso fue parte de lo que provocó el terrible desastre del 7 de octubre. Preferimos coquetear con Hamás en lugar de tratar con los palestinos. Que no son amigos de Israel, que no son sionistas, que ni siquiera están considerando ser miembros del Likud. Son patriotas palestinos.
Pero ellos estaban considerando seriamente hacer la paz con nosotros, y nosotros en los últimos 15 años decidimos no embarcarnos en esto, no intentar hacer la paz con ellos. Así que espero que haya una nueva imagen con una diferente líder del lado israelí. Sería un líder diferente del lado palestino. Tal vez haya un líder palestino del lado palestino. Me refiero a que no sería diferente de este, sino diferente del que ahora es el líder. Sí, entiendo, pero hablo de estas conversaciones en Anápolis. La oferta que presentó Israel se considera la oferta más generosa que los palestinos hayan recibido jamás de Israel. Entonces, ¿Los palestinos? ¿o es la autoridad palestina la que finalmente se niega? No lo sé. Eso no significa que no tengamos que intentarlo una y otra vez, porque no hay alternativa. ¿A qué nos enfrentamos? Vamos a seguir luchando contra los terroristas por el resto de nuestras vidas. Ser héroes y matar a miles más de palestinos, destruir más aldeas palestinas, destruir a más habitantes de Gaza y controlar a 5, 6, 7 millones de palestinos sin derechos para ocuparlos para siempre. Quiero decir, ¿es este el futuro que buscamos para nosotros mismos o estamos buscando un nuevo horizonte? Puede ser difícil, complejo, delicado o no tan fácil. Eso requerirá un enfoque muy diferente por parte del liderazgo palestino y portavoces mucho más valientes y abiertos para los palestinos. Pero ¿cuál es la alternativa? Es un punto válido. Pero el señor Olmer, ellos rechazaron la oferta más generosa que hayan recibido jamás, así que... Nunca la rechazaron, nunca dijeron que sí, es diferente. Eso es lo que siguen diciendo. Arriba. Hasta hoy, cuando hables con Mahmoud Abbas, él te dirá que nunca le dije que no a Omán, lo cual es cierto. Y yo siempre... Si no dices que sí, por supuesto. Claro, escucha, no lo estoy liberando ni eximiendo de su responsabilidad y grave fracaso de algo que ha sido terrible, de proporciones históricas. Porque si él hubiera dicho que sí en ese momento, como le dije en ese entonces, le dije, presidente, cambiemos la historia, hagamos una diferencia en la vida de millones de personas. Hagamos algo que cambie el mundo, hagámoslo. Y en ese momento él no tuvo el valor. Ahora veamos la última foto. Este es el edificio de la Corte Penal Internacional en La Haya. Sí. Bueno, te voy a decir algo. Espero mucho que le quiten la orden de arresto al primer ministro y al ministro Gallant. Porque yo, como dije, no creo que alguna vez haya existido. Puede que hayamos cometido crímenes, y lo dije, y acusé al Estado de Israel de hacerlo. Y esto no es algo que se pueda ignorar o borrar. ¿Había una política del Estado de Israel? ¿No hubo genocidio? No existió una política de genocidio ni de crímenes de guerra. Sí ocurrieron crímenes de guerra. Como sucede, desafortunadamente, los crímenes de guerra que me preocupan mucho más son las guerras. Crímenes que se cometen a diario en los territorios de Cisjordania por israelíes con la complicidad de la policía israelí y el ejército israelí. Todos los días hay crímenes que son crímenes de guerra, que son cometidos por israelíes y sabemos que se cometen. Lo he advertido varias veces. Y eso nos llevará a la Corte Penal Internacional mucho más rápido de lo que pudo haber pasado en Gaza. Así que lo que quiero decir para concluir es esto. La orden de arresto debe ser retirada. Se deben tomar medidas por parte de Israel para detener las atrocidades que cometen los israelíes en Cisjordania como parte de una estrategia que está respaldada por factores importantes en el gabinete israelí, con la esperanza de que ayude a provocar la expulsión de los palestinos de Cisjordania, lo cual es una idea terrible, que es totalmente inaceptable e imperdonable. Estoy totalmente a favor de acusar al primer ministro israelí por los crímenes que cometió contra el Estado de Israel en los tribunales israelíes por lo que hizo. A la solidaridad del Estado de Israel, a la unidad del pueblo de Israel, a la seguridad del Estado de Israel, y al futuro, y a las esperanzas de una vida mucho mejor para el pueblo de Israel. Pero no en La Haya.
ex primer ministro Ehud Olmert, muchas gracias por su tiempo. Realmente aprecio que haya venido y hablado con nosotros. Gracias de nuevo, ex primer ministro. Es todo el tiempo que tenemos esta semana. Ministro Ehud Olmert, Gracias por su tiempo y comentarios. Acompáñenos la próxima semana en el Registro. Puede encontrar el episodio de hoy y todos los programas anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.